Amén, hermanos. Bueno, gracias a Dios, hermanos, esta noche vamos a abrir nuestras Biblias, el capítulo número 4 del libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, que está casi a la mitad de la Biblia, vamos a buscar ahí el capítulo número 4 y luego buscamos el versículo número 18. Capítulo 4, verso 18, si son tan amables, hermanos, cuando lo encontremos nos ponemos de pie para leer con reverencia la santa palabra de Dios en esta noche. Gracias al Señor por permitirnos en este miércoles, hermanos, estar reunidos aquí en la casa de Dios. Hacía falta este tiempo hermoso en la presencia de Dios, juntos, unánimes, los hermanos. Así que gracias a Dios por esta oportunidad nueva que Dios nos da en esta noche, que esperamos gozarnos, así como lo hemos hecho a través de la alabanza, del canto. Esperamos gozarnos también en la palabra de Dios en esta noche. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leamos juntos el versículo número 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a hacer una oración, pedir al Señor que nos ayude a entender el mensaje de esta noche. Te damos gracias, Padre, una vez más por el privilegio de poder estar ante tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias también por los hermanos que estamos hoy congregados. Gracias por quienes hemos tomado este tiempo y la oportunidad de venir a escuchar tu voz. Padre, habla en nuestros corazones con tu palabra. Sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Y ruego que en esta noche el mensaje que vamos a escuchar pueda, Señor, ser de gran bendición a nuestros corazones. Ruego que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. El versículo es claro, hermanos, acerca de la vida de los creyentes, los hijos de Dios, la familia de Dios. Nosotros los cristianos, la gente que le hemos rendido nuestra vida al Señor, somos el pueblo de Dios. Y la Biblia habla de algo muy importante en la vida de todo creyente. Esto es algo importante porque el texto que acabamos de leer habla acerca del crecimiento, del desarrollo espiritual. La vida de los creyentes debe de ir aumentando cada vez más. Algunas veces aumentamos. Alguien dijo, tenemos que crecer en gracia. Y luego alguien dijo, hermano, dije gracia, no grasa, ¿verdad? Porque crecemos más fácil en la grasa que en la gracia. Debemos de crecer en la gracia de Dios. Hay que aumentar cada vez más. El versículo que acabamos de leer dice así: mas la senda de los justos, el camino de los justos, de los hijos de Dios, es como la luz de la aurora. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Ustedes jóvenes saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de la luz de la aurora. ¿Saben a quién se refiere? Algunos no conocen la aurora, no saben madrugar. Cuando madrugamos nos damos cuenta que es la aurora, es esa luz en el horizonte, hermanos, que nosotros vemos cuando está a punto de amanecer. Y comenzamos a ver que cada vez más se ve más claro y más claro hasta que sale el sol y ahora está todo clarito. Pero en la madrugada comenzamos a ver esa luz allá a lo lejos, que va cada vez más aumentando. Y la Biblia nos compara a nosotros, la vida cristiana, Dios la compara como la luz de la aurora. Nosotros comenzamos así. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que dijo el Señor allá por el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros debemos estar brillando ante este mundo. Este mundo está lleno de tinieblas, de maldad. Y el pueblo de Dios debe de brillar cada vez más. Debemos de brillar, hermanos, tan fuertemente que aquellos que están en tinieblas puedan ser iluminados. Así que en esta noche vamos a hablar sobre este tema, hermanos. Nuestra luz debe de ir en aumento. Ese es el tema que vamos a estar tratando esta noche. Nuestra luz, esa luz que Cristo dijo que nosotros teníamos. Vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz debe de ir en aumento, cada vez más grande, más mayor, tiene que hacerse más fuerte hasta tal grado, hermanos, que pueda brillar y todos lo puedan ver. ¿Sabe cuál es la luz de la aurora? Es la luz del sol. Y uno se pudiera imaginar, pero si el sol es tan potente, ¿por qué hay tantas tinieblas? Es que aún no ha amanecido, pero va a amanecer.
Conforme pasen los minutos, las horas, esa luz se va haciendo más fuerte hasta que aparece el sol y ya no lo podemos mirar al sol, ¿verdad? Porque es tan fuerte la luz. Pues bien, el Señor dice que nosotros somos esa luz y cada vez más debe ser más y más fuerte, más intensa esa luz, hermanos, brillando más por el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Moisés estuvo por 40 días y 40 noches en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Él ahí estuvo hablando con Dios cara a cara, dice la Biblia. Cuando Moisés bajó del monte, había algo diferente en él, diferente a los demás del pueblo. Y lo diferente que vieron en Moisés fue un resplandor. Dice la Biblia que su rostro brillaba. Había un brillo en el rostro de Moisés que todos se asustaron con él. A tal grado que él tuvo que ponerse un velo en la cara para que la gente no se asustara. Es necesario, hermanos, que nuestra luz brille. Somos hijos de Dios y podemos nosotros proclamarlo y decirle al mundo entero, somos hijos de Dios, pero todos preguntarán, ¿y dónde está tu luz? ¿Dónde está tu brillo? Debes de brillar. Aquí el brillo, hermanos, hace referencia a la vida cambiada, transformada, que Dios va realizando en cada uno de nosotros. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así lo dijo el Señor. Por esa razón nosotros tenemos que comenzar a brillar por el Señor Jesucristo cada vez más. Y es muy probable, hermanos, que la mayoría de nosotros, mirando nuestra propia vida, podamos sentirnos opacados, sin mucha luz. Quizás podamos ver que no hay muchas cosas correctas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos humanos, nuestra humanidad se impide, se atraviesa y está, hermanos, atravesada para no permitir que la luz que hay dentro de nosotros brille, salga afuera. Pero si nosotros, hermanos, buscamos al Señor continuamente, haciendo su voluntad, Él hará en nosotros, hermanos, que nuestra luz brille, que nuestra luz sea notoria a los demás. Hay algunas cosas que quiero que vean lo que Dios hará, hermanos, para aquellos que le buscan a Dios de todo corazón y quieren brillar por Él. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que cuando nosotros nos empeñamos en servir al Señor, en buscar al Señor y hacer su santa voluntad, hermanos, Dios, Él escuchará nuestras oraciones. Cuando Dios ve el corazón nuestro, mire, por ejemplo, esta noche, aquí estamos. Ya por algún tiempo no habíamos estado los miércoles por la noche reunidos aquí, pero hoy aquí estamos. Y Dios, que ve los corazones, Él sabe con cuánta urgencia y cuánta ansiedad teníamos en nuestro corazón por estar aquí esta noche. Él lo sabe, Él sabe que somos humanos, Él sabe que fallamos, Él sabe que muchas veces pecamos, pero aquí estamos buscando a Dios. Dios quiere que le busquemos de todo corazón, hermanos. Cuando hacemos eso nosotros, entonces Él escuchará. En primer lugar, Él escuchará nuestras oraciones. Es importante que nosotros nos demos cuenta que clamar a Dios es lo que nos hace más cerca, o lo que nos lleva más cerca a Dios, lo que nos hace que nuestra luz comience a brillar más en Él. Siempre menciono este refrán, no sé quién lo inventó, pero yo lo repito muchas veces aquí. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración. ¿Qué tanto oramos nosotros? ¿Qué tanto nosotros realmente clamamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros vamos a nuestro Dios con nuestras peticiones? ¿Cuántas veces queremos resolverlos por nosotros mismos? Muchas veces lo hacemos porque pensamos que ya lo tenemos todo bajo control. Pensamos que nosotros lo podemos resolver el problema y no oramos a Dios. Ya lo sé, yo ya sé qué hacer. Pero hermanos, déjeme decirle que nosotros necesitamos establecer una línea de contacto con nuestro Dios. Establecer, hermano, una buena relación con nuestro Dios. Hablar con Él todos los días. En la Biblia podemos hablar de varios personajes, hermanos. Por ejemplo, allá en el capítulo 9 de Deuteronomio, el versículo 20 y el 26, podemos ver a Moisés hablando con Dios, orando a Dios. Si usted gusta ir ahí, en el libro de Deuteronomio, casi al principio de la Biblia, el quinto libro de la Biblia, hermanos, capítulo 9. Mire el versículo número 20.
lo que dice aquí acerca de Moisés. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Dios también iba a destruir a Aarón por causa de que habían hecho un becerro de oro. Y luego noten lo que dice que hizo Moisés. Y también oré por Aarón entonces. En aquel momento vi la necesidad de pedirle a Dios: Señor, ten misericordia. Sabemos que Aarón era su hermano carnal. Y por supuesto tenía una necesidad de hablar con Dios e interceder por su hermano. Y lo hizo, hermanos. Pero no solamente oró por su hermano, mire el versículo 26. Un poquito adelante. Dice: y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas tu pueblo y tu heredad que has redimido con tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano fuerte. No solamente oró por su hermano, sino oró por toda la nación de Israel, por todo el pueblo de Israel. Dios había dicho: los voy a destruir y a ti te pondré en otras gentes. Y el Señor dijo, y Moisés habló con Dios: Señor, si los vas a matar, mejor quítame a mí a la vida. Se atravesó, por así decirlo, pidiendo en oración. Se convirtió en un hombre de oración, hermanos. Y Dios escuchó su oración. Dios no los destruyó por causa de que había un hombre de oración. En el capítulo 1 del libro de Samuel, primer libro de Samuel, el versículo 26 y 27, hermanos, encontramos a una mujer llamada Ana. Primer libro de Samuel. Mire usted ahí el capítulo 1, el versículo 26. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, ¿haciendo qué? Orando a Jehová. Por este niño oraba. ¿Y qué dice que hizo Dios? Y Jehová me dio lo que le pedí. Esta era una mujer de oración. No solamente la historia registra hombres de oración, pero también mujeres de oración. Ana era estéril. Ustedes conocen la historia, hermanos. No podía darle hijos a su esposo, pero oró a Dios. Ella quería la bendición de ser madre. Y Dios le dio la bendición de ser madre, no solamente de un hijo, pero le dio la bendición de ser madre de uno de los más grandes profetas de la historia del pueblo de Israel, la madre de Samuel el profeta. Y luego le dio más hijos. Dios la bendijo, porque Dios escucha la oración de quien lo busca de corazón, hermanos. Fue al templo, mientras que todos se divertían, mientras que todos estaban en grande fiesta, ella estaba hincada orando. Una mujer de oración. Cuando Dios mira eso, hermanos, cuando Dios ve el corazón de su pueblo, de cada uno de sus hijos, sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, una señorita, un niño, un anciano, quien sea, pero que ore a Dios de corazón, Dios escucha desde los cielos. Dios ha hecho grandes cosas. En el libro de Daniel, el capítulo 6, versículo 10, hermanos, encontramos la historia cuando se firmó un edicto para ir en contra de quienes oraran, hicieran oración a cualquier Dios. Y la Biblia dice que Daniel, después que escuchó que el edicto había sido firmado, dice que él, abriendo las puertas que daban hacia Jerusalén, se hincaba 3 veces al día. Está en Daniel capítulo 6, versículo 10. Pero lo que me llama la atención en el texto es las últimas palabras, que dice: como lo solía hacer antes. Era un hombre de oración. Y cuando una persona, cuando un hombre o una mujer son hombres y mujeres de oración, no pueden parar de orar, hermanos. Siguen orando, buscando a Dios, porque saben que la oración, hermanos, en la oración hay respuesta de Dios. En el capítulo 5 de la carta de Santiago, el versículo 17, este está en el Nuevo Testamento, hermanos. Vaya ahí, por favor, Santiago, capítulo 5, el versículo número 17. Mira lo que dice aquí la Biblia acerca de otro hombre de oración. Este es Elías. Verso 17, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Así era igualito como nosotros. Elías no era diferente. Era un hombre igualito como todos los seres humanos. ¿Y qué dice que hizo?
y rogó con oración para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Él le dijo: Señor, ruego que no caiga lluvia durante 3 años y 6 meses, 3 años y medio. ¿Y qué hizo el Señor? No llovió en ese tiempo. En los 3 años y medio no cayó una sola gota de agua. Y después, el verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un hombre de oración, hombres y mujeres de oración. Hermano, cuando nosotros buscamos a Dios de corazón y estamos buscando, hermanos, en obedecer a nuestro Dios, Dios se encargará de escuchar nuestras oraciones. Esta noche escuchábamos algunas peticiones aquí. Esas peticiones ya fueron registradas en los oídos de nuestro Dios. Puede que a lo mejor algunos hermanos aquí no escucharon la petición, o a lo mejor no le pusieron mucha atención, o a lo mejor no les importó la petición que usted trajo esta noche. Pero Dios ya lo escuchó. Él ya está, hermanos, y Él ya lo tiene en su conocimiento, y Él sabe que es una necesidad que usted tiene. Y cuando le buscamos a Dios, Él dice que Él puede contestar nuestras oraciones. En segundo lugar, hermanos, cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, haciendo la voluntad de Dios, no solamente Dios escuchará nuestras oraciones, pero Él también nos guiará. Él nos dará guianza. Si hay algo que usted y yo necesitamos todos los días, es la guianza de Dios. No sabemos qué hacer durante el día. No sabemos qué decidir. No sabemos, hermanos, cómo actuar. Necesitamos la guianza de Dios. Por eso necesitamos que Dios nos guíe, hermanos, para que nuestro camino no sea tenebroso, nuestro camino no vaya de mal en peor. Buscamos la dirección de nuestro Dios. En el libro del Éxodo, hermanos, si es tan amable, busque algo ahí, en un versículo, porque esto es interesante. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo número 13. Vaya ahí, por favor, el verso número 21. Mira lo que dice aquí la Escritura. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Necesita usted, hermanos, como yo, cada día, cuando usted se levanta en la mañana, usted necesita ponerse en oración con Dios y decirle: Señor, guíame en este día, para que las decisiones que haga, Señor, sean las decisiones correctas. Guíame, Señor, a hacer el trabajo que tengo que realizar durante este día. Ayúdame, Señor, a ser un testimonio. Señor, guíame para yo ser un buen ejemplo a mi familia, a mis hermanos, a mis parientes, a mis vecinos. Señor, ayúdame, guíame, necesito tu guianza. No podemos ir avanzando, hermanos, sin Dios. Tenemos la necesidad de que Dios vaya con nosotros. El texto dice que Él estaba con el pueblo para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué bueno es Dios. Dios es tan bueno que durante el día en la columna Él nos va guiando. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, hermanos, no avanzaban a menos que la columna se moviese. La columna de día se movía y ellos avanzaban, seguían la columna. Era la presencia de Dios. En la noche había esa columna de fuego, hermanos, y encendida, y ellos seguían la luz. Necesitamos la guianza de nuestro Dios en todas las cosas, hermanos. Nos equivocaremos menos si seguimos la guianza de nuestro Dios. Hay veces que pienso, hermanos, en la vida cristiana. En nuestra vida cristiana es como un laberinto. La vida cristiana es como un laberinto. ¿Usted entiende eso, hermanos? Un laberinto donde usted no sabe cuál camino tomar. Hay muchos caminos y usted se mete por uno de ellos y no sabe dónde está la salida. Necesitamos que alguien nos guíe, y la única persona que nos puede guiar es alguien que está arriba, hermanos, porque desde arriba se ve por dónde debemos de ir. Hace unos días ahí en el Facebook teníamos una publicación
de una gallina con un pollito. ¿Alguien los vio? Estaba tratando de encontrar su pollito y había un montón de caminos. Y nosotros teníamos que buscar cuál camino era. ¿Ustedes lo encontraron? ¿Supieron cuál camino era, hermanos? ¿Se metieron al camino? La gallina no sabía, pero usted estaba arriba. Usted estaba viendo los caminos desde arriba hacia abajo. Usted sabía cuál era el camino por donde se pudiera ir la gallina. Así es Dios con nosotros. Necesitamos la guianza del que está arriba, hermanos. Él es el que sabe por dónde debemos de ir. Él sabe cuál camino debemos de tomar. Él sabe cuál decisión debemos de hacer. Por esa razón necesitamos que Él nos guíe. Y Él nos va a guiar cuando Él ve nuestro corazón, que estamos empeñados en buscar a Dios, hacer su santa y perfecta voluntad. Hay otro versículo, hermanos, también está en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Este está en el Nuevo Testamento, Juan 16 y el versículo número 13. Mire usted lo que dice acá la palabra de Dios. Juan 16, 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, mire, ¿para qué iba a venir el Espíritu Santo? Él os guiará, ¿a qué cosa, hermanos? A toda verdad. Hay un folleto por ahí, no sé si lo vieron. Tenemos un folleto todavía de los que estamos repartiendo. ¿En qué crees tú? ¿En qué crees tú? Y hay un montón de creencias. Hay un libro que también lo titularon ¿Cuál camino? ¿Cuántos han leído ese librito? ¿Cuál camino? Habla de las diferentes religiones. ¿Cuál camino? Hay tantas religiones católicas, testigos de Jehová, que son sectas, mormones, adventistas, metodistas y todo lo que termina en istas. Hay un montón de religiones. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál camino hay que tomar? Y dice que cuando viniera el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, que es Jesucristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo ahí por el capítulo 14, hermanos, de este mismo evangelio, el verso 6. Entonces es importante que nosotros busquemos la guianza de nuestro Dios. Tenemos necesidad de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir, dice el texto todo completo, hermanos. Hay otro verso que quiero que vea también rápidamente en Romanos capítulo 2, poquito más adelante ahí en su Biblia, hermanos. Romanos capítulo número 2, el versículo 4. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. ¿Estamos ignorando la bondad de Dios? ¿Es por el amor de Dios, la bondad de Dios, hermanos? Si no fuera por el amor de Dios, la bondad de Dios, usted y yo estaríamos tan perdidos como todo el resto del mundo. Pero fue la bondad de Dios. ¿Qué no dice Juan 3:16? ¿Quién de ustedes lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos está guiando, el amor de Dios nos está guiando a esta gran bendición del arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. El pueblo de Dios vive en rebeldía, hermanos, cuando no se arrepiente. Hay dos cosas que yo puedo ver en el pueblo de Dios. Cuando uno desobedece la Biblia, es por una de dos razones. Una puede ser por ignorancia, porque no leen la Biblia, porque el pueblo de Dios está con la Biblia cerrada y pocas veces va a la iglesia, pocas veces escuchan los mensajes y están creciendo en la ignorancia, no saben. Esa puede ser una razón. Por eso desobedecen la palabra por ignorancia. Pero otra razón es por rebeldía. Ya saben, ya lo han escuchado. Aquí en esta iglesia ustedes han escuchado muchas verdades. Y muchas de esas verdades, algunos de ustedes no las están poniendo en práctica. Y eso se llama rebeldía. Sí sé lo que la Biblia dice, pero yo no creo de esa manera, yo lo hago así, así.
Eso es rebeldía. ¿Y sabe usted por qué la gente se rebela contra Dios? Porque no hay arrepentimiento. No han conocido el verdadero amor de Dios. La gente que conoce el amor de Dios, hermanos, esas personas se arrepienten, piden perdón. Dios, perdóname por no hacer caso, por desobedecer. Yo ya lo había leído en la Biblia, pero no me importaba. Señor, perdóname. ¿Cuántas veces el pastor no ha predicado? No dejen de congregarse porque se les puede hacer costumbre. ¿Y cuánta gente ya se le hizo costumbre de no ir a la iglesia? Viven en rebeldía contra Dios, no se arrepienten. Y no importa quién venga a predicar, hermanos, no importa quién predique, y no importa quién escuche por el Facebook o cualquier otra red social predicando, hermanos, no se arrepienten. Siguen con el corazón endurecido, porque no están permitiéndole a Dios que los guíe al arrepentimiento. Hay otro versículo más, hermanos, está en el capítulo 8 de Romanos. Aquí donde estamos en Romanos, pero ahora el capítulo 8, vaya ahí por favor. Mire usted lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados, noten la palabra guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios? Los hijos de Dios. Es sencillo, es simple, no es muy profundo. Nosotros lo podemos comprender, lo podemos entender sin mucha explicación. Soy un hijo de Dios, por eso lo hago, por eso obedezco, por eso sirvo, por eso me baso en la Escritura, porque soy un hijo de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, obedecen, hermanos, la verdad de Dios. Por eso dice el texto nuevamente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos manifiestan que son hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Mire, hace un tiempo atrás, teníamos una publicación ahí acerca del vestuario de las mujeres. Usamos un versículo, allá en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, donde habla acerca de la forma de vestir de los hombres y la forma de vestir de las mujeres. Y en ese texto, ahí el Señor dice que el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Y en ese texto, hermanos, mucha gente usa la palabra controversia. Hay mucha controversia en ese texto. ¿Sabe qué significa controversia? Contradecir. Una controversia es una contradicción. Contradicen lo que dice ahí. Y luego todos comienzan, algunos que no les gusta el versículo, comienzan luego a sacar sus propias conclusiones, sus propias ideas. Es que eso no quiere decir eso, está hablando de otra cosa, etcétera, etcétera. Pero el texto lo explica solo. El texto dice que ¿por qué razón un hombre no debe vestir ropa de mujer y una mujer no debe vestir ropa de hombre? Porque abominación es a Jehová tu Dios. Si Él es tu Dios, entonces el Espíritu te guía para que vivas como un hijo de Dios. Si Él es tu Dios, si Él no es tu Dios, no te está hablando a ti, dice el texto, hermanos. Ahí Dios no le está hablando a la gente que no es del pueblo de Dios. Le está hablando al pueblo de Dios, a los cristianos, a los hijos de Dios. En este texto particular que acabo de mencionar, le está hablando básicamente a los que tienen esas tendencias de vestir como el sexo opuesto. Vestir como mujer y vestir como hombre. Este problema lo tienen más las mujeres. Las mujeres más se visten de hombre que los hombres de mujeres. La mayoría de las mujeres tienen ese problema. Usan ropa de hombre. ¿Cuál es ropa de hombre? En estos tiempos, porque alguien me dijo, hermano, pero es que de aquel tiempo, sí, pero no estamos allá en aquel tiempo. En aquel tiempo las túnicas y etcétera. Pero hoy en día estamos hablando que cuando usted mira a un hombre, siempre lo va a ver con pantalones. Y lo distingue porque tiene pantalones. A la mujer la distinguimos porque tiene una falda. Si usted quiere ir al baño, a un lugar público, va a encontrar que para que usted sepa que es baño de hombres, va a encontrar a un monito pintado con pantalones. Y para que usted sepa que es baño de mujer, van a pintar una monita con falda, con vestido.
se distingue. Pero los hermanos, los hijos de Dios pelean, pleitean, controversian. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros, el Espíritu de Dios nos guía porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios entendemos, comprendemos lo que la Biblia nos explica, hermanos. Hay otro versículo más que quiero que vea rápidamente en el libro de Apocalipsis. Este está al final de la Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo número 17. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Quiero que vea, hermanos, al final de los tiempos. Al final de los tiempos el Señor todavía continuará guiándonos. Hoy Él nos guía a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de los mensajes, a través de la enseñanza, a través de sus siervos. Pero va a llegar un día cuando Él personalmente estará entre su pueblo. Y dice el texto, porque el Cordero, hablando de Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bendición, hermanos, poder decir al final de los tiempos, al final de todo, estaremos con nuestro Dios. Y no necesitaremos de ninguna otra cosa, sino que Él mismo nos estará guiando a toda verdad, hermanos. Gracias al Señor por estas promesas que Dios nos da en su palabra. Y por último, hermanos, por último, terminamos aquí, hermanos. Cuando nos empeñamos en servir a Dios y en buscar a Dios de todo nuestro corazón, hermanos, siendo obedientes a lo que dice la Escritura, no solamente Él escuchará nuestras oraciones, no solamente Él nos guiará a toda verdad, pero también Él nos protegerá. Esta última cosa, hermanos, creo que es de suma importancia en nuestra vida. Necesitamos la protección de Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, que está empeñado en atacarnos continuamente. Tenemos un enemigo muy feroz llamado el diablo. Y está buscando de una manera y de otra para detenernos en el impulso que llevamos de servir a Dios. Quiero que vea, por ejemplo, el capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Acá en el Antiguo Testamento una vez más. Primero de Reyes, capítulo 8. Vamos a buscarlo, por favor, hermanos. El versículo 59. Mire lo que dice acá la santa palabra de Dios, hermanos. Y que estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche. Noten cuál era el propósito. Para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Cada cosa. ¿Sabe usted, hermanos, que usted y yo tenemos un enemigo? El diablo. La Biblia dice que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien se va a echar al plato, dicen por ahí. Él está buscando cómo destruirnos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue el que dijo que el diablo no vino sino nada más que para hurtar, matar y destruir. No tiene buenos planes para nosotros el diablo. El diablo tiene todos los planes peores para nosotros. Él quiere la destrucción del pueblo de Dios. Pero aquí está, hermanos, el hombre de Dios, el rey Salomón, orando a Dios, pidiendo protección para él y para el pueblo entero. Cada mañana usted y yo necesitamos levantarnos y decirle a Dios: protégeme en este día. Cuídame, Señor, porque voy a enfrentarme al enemigo. Un enemigo que es más poderoso que yo. Un enemigo que puede aplastarme, un enemigo que me puede derribar, un enemigo que me puede dañar. Pero Señor, tú eres más poderoso que él. Por eso vengo a ti pidiendo, Señor, tu protección. Protégeme, Señor, cuídame. Y no solamente cuida de mí, pero cuida de mi familia. Cuida de los nuestros, Señor. ¿Cuántas veces no estamos pidiendo, hermanos, oración? Estamos orando a Dios, no solamente por nosotros, pero orando por nuestros familiares, orando por nuestros hermanos en Cristo.
protección de Dios, que Dios nos proteja, porque el diablo, hermanos, está buscando cómo hacernos caer. En el capítulo 83 de los Salmos, si usted es tan amable, busque ahí también, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo número 83. Hay un versículo que quiero que veamos aquí en esta noche, versículo 3. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios: sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Mientras que usted y yo estamos bien tranquilos aquí esta noche, el diablo está maquinando qué hacer para destruirnos. El diablo con sus demonios, con sus ejércitos, está maquinando qué va a hacer para destruirnos. Es la razón por qué de pronto vemos gente desanimada en la iglesia. Por qué vemos niños y jóvenes que están creciendo queriendo irse de la iglesia. Porque el diablo está maquinando cómo destruir la obra de Dios. Por eso dice el texto, hermanos: sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escogidos. El diablo está buscando de qué manera nos va a querer destruir. Por esa razón necesitamos la protección de Dios, hermanos. Hay que buscar a Dios para que Él sea nuestro protector. En el capítulo 27 de este mismo libro, busquemos, hermanos, el capítulo 27. Mire, hay un versículo ahí que quiero que veamos esta noche. Versículo 5. Mire lo que dice acá la palabra de Dios, hermanos. El verso 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hermanos, necesitamos, dice el salmista, está pidiendo protección de Dios, y él reconoce que Dios nos esconderá. Noten la palabra esconder. ¿Por qué Dios nos tiene que esconder, hermanos? ¿Por qué? Porque hay un enemigo con un ejército detrás de nosotros. Y muchas veces logra su cometido. Muchas veces logra, hermano, desanimarnos. Si usted no leyó la Biblia este día, el diablo logró lo que quería hacer. Él quería que usted no leyera la Biblia, que usted no se alimentara de la palabra de Dios. Si usted no tuvo tiempo de oración, un tiempo de oración para hablar con Dios, en este día el diablo logró su cometido. Por eso necesitamos estar escondidos en Dios. El texto que estamos leyendo dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo. Está hablando de la presencia misma de Dios, en la casa misma de Dios. ¿Sabe usted por qué estamos aquí en esta noche? Estamos aquí escondiéndonos en la presencia de Dios. Si hay un lugar donde Dios, hermanos, puede y quiere que nosotros estemos, hermanos, para defendernos, es aquí. Todo lo que Él está tratando de hacer es defendernos. Dice el versículo, hermanos: Él nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su pabellón. ¿Entienden eso, hermanos? En el lugar secreto. Lo reservado, está hablando del lugar secreto. La recámara de seguridad, ahí donde nadie puede entrar. Ahí nadie te puede tocar, hermano. Nadie te puede hacer daño, porque Dios dice que Él te ha colocado en ese lugar reservado, donde solamente Él puede entrar y donde solamente los hijos de Dios pueden entrar, hermanos. Y luego dice: me pondrá en alto sobre una roca, y la roca es Jesucristo. Hay otro texto más rápidamente, hermanos. Bueno, para que entiendan el texto porque a veces leemos un texto y se nos olvida leer el contexto. El contexto de este texto es el verso 4. Nosotros queremos que Dios nos proteja, amén. Que nos escondan en su lugar, en su tabernáculo, en el lugar reservado de su pabellón. Queremos la protección de Dios. Pero mire, hermano, eso no va a suceder si nosotros no tenemos el mismo corazón de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cómo espera que Dios lo proteja cuando usted no viene a la iglesia? Cuando usted no se acerca a Dios en oración. Cuando usted no abre su Biblia para orar. ¿Cómo usted espera que Dios lo proteja? Si usted está lejos de Dios, anda apartado de Dios, anda en rebeldía contra Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida.
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hay otro texto, hermanos, capítulo 31 de este mismo libro. Mira lo que dice aquí el versículo número 20, hermanos. Capítulo 31, versículo 20 dice: los esconderás en el secreto de tu rostro de las arrogancias del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Es decir, Dios nos protegerá de la gente arrogante, de la arrogancia de la gente orgullosa. Pero también nos va a proteger, hermanos, de la contención de lenguas, de la murmuración, de las habladurías. Oiga, si hay una cosa que nosotros debemos de tenerle miedo es a la lengua. La lengua es un pequeño miembro que está puesta en nuestro cuerpo y está llena de veneno mortal, dice la Escritura. Así lo expresó Santiago en su carta. Por esa razón tenemos que tener cuidado cuando la gente comienza a hablar. Hay un montón de gente. Déjenme decirle algo, hermanos. Mucha gente habla mal de los cristianos. Se expresa mal de nosotros. Por eso dice el Señor: los voy a librar de la lengua cuando te estén acusando, cuando estén hablando mal de ti. Así que es necesario, hermanos, que nos quedemos en el Señor Jesucristo. Quiero terminar con un último versículo. Está en el capítulo número 90 de este mismo libro de los Salmos, capítulo 91, por favor. El versículo 1, famoso versículo que todos nos encanta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así de sencillo, hermanos. Nuestra luz debe de ir en aumento. Y Dios quiere que esa luz se aumente en nosotros. Para eso Él se encargará que nuestras vidas comiencen a tomar sentido. Cuando oremos, Él nos quiere responder. Él escuchará nuestras oraciones. Cuando nosotros, hermanos, tengamos dificultades para saber decidir qué hacer en algunas decisiones, Él nos guiará. Porque Él ha prometido guiarnos, hermanos, a toda verdad. Pero no solamente eso, sino que cuando estemos metidos en problemas y cuando el enemigo emprenda toda su furia sobre nosotros, el pueblo de Dios, Él nos protegerá. Así lo promete la palabra de Dios. Que en esta noche, hermanos, nosotros podamos regresar a casa sabiendo de que tenemos de Dios tales promesas. Él quiere que nuestra luz brille y vaya cada vez más en aumento, como lo hemos leído aquí esta noche. Nuestra luz debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, cada vez más y más grande. Que esta noche, hermanos, tomemos un poco de tiempo en nuestro corazón para hablar con Dios, sabiendo que Él está aquí y Él escucha la oración cuando nos acercamos a Él. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos para terminar con una oración. Padre Dios, damos gracias por esta noche. Pedimos, Señor, que lo que hemos escuchado lo podamos aplicar a nuestra vida. Señor, que el mensaje que hemos escuchado esta noche traiga esa bendición que fue preparada para nosotros y que podamos salir de aquí sobreedificados. Bendice a mis hermanos, tú conoces la vida de cada uno y tú sabes cómo está nuestro corazón delante de ti. Y también sabes, Señor, qué tanto brillo hay en nuestros corazones. Nuestras vidas deben de ir brillando cada vez más, destacándose dentro del movimiento cristiano, siendo mejores cristianos, dando mejor luz cada vez más, brillando por Jesucristo. Que esta noche, Señor, tu palabra siga haciendo eco en nuestros corazones y que podamos volver con esta bendición que tú nos has dado. Bendice a mis hermanos, ruego por quienes están aquí y aún también ruego por los que no pudieron venir esta noche. Tú sabes las causas. Y donde quiera que se encuentren, que tu mano poderosa se extienda, alcanza sus corazones y habla con cada uno de ellos. Gracias por todo, Señor. Llévanos con bien al terminar. Guárdanos en tu preciosa mano, protégenos de cualquier percance. Y cuando ya estemos en casa y en nuestras camas, danos un buen sueño esta noche para poder descansar. Porque lo pedimos todo confiando en que nos has escuchado, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.